podemos quedar aquí. Podemos hablar desde aquí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, se ve bien. Sí, sí. Hablamos desde acá, Jaime. Sí. Hola. Hola, hola. Hace calor o idea. Hace calor. Para sacarle la chapa tengo ganas, sí, yo también. Will, si quieres sacarte la Yo camiseta. también quiero. Está más caliente del Sí, suéter. yo también, sí. Hola, ¿sí? Hola, hola, ¿sí? Bienvenidos, buenas noches. Muchísimas gracias por haber asistido hoy en la noche. Vamos a presenciar la presentación de libros desafíos para un nuevo orden económico, una agenda desde el sur. Esta noche nos visitan tres expositores muy importantes y estamos muy honrados con su presencia. Tenemos a Pim Dixon desde Holanda, a Julio Gavina de Argentina y a Jaime Stein desde Chile. Fuerte aplauso. Comenzar, queremos hacer un agradecimiento especial al Banco Central por habernos brindado este espacio para poder llevar a cabo este importante evento y también a la cooperación del COSUDE, Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, por toda la ayuda brindada para este evento. Este es el primer evento del tercer ciclo de seminarios Pensando un mundo desde Bolivia. Si ustedes quieren informarse acerca de los anteriores ciclos que se han llevado a cabo, encuentran todas las publicaciones y la información en la página de la vicepresidencia. En los demás queremos recordarles que a las 18:30 se presenta el nuevo libro del vicepresidente Álvaro García Linera, La condición obrera en Bolivia en el siglo XX, San Jorge. El invitado se va a llevar a cabo en este mismo auditorio. Queremos informarles también que todas las personas que han llenado, que han puesto su nombre en la puerta, tienen derecho a llevarse una de estas ediciones de desafíos para un nuevo orden económico, y aquellas personas que no puedan llevarse el libro el día de hoy, se les va a entregar una ficha para que puedan recogerlo el día de mañana en horario de oficina. Vamos a empezar entonces con el primer expositor de esta noche, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, República de Argentina, profesor de Economía Política en la Universidad Nacional de Rosario, presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas,
director del Instituto de Estudio y Formación de la Central de Trabajadores de Argentina. Recibamos un fuerte aplauso al primer expositor de esta noche, Julio Hernández. Buenas noches a todas, a todos. Un placer volver a Bolivia a compartir la riquísima experiencia que el pueblo boliviano viene llevando adelante en el tema que hoy nos convoca, que son los desafíos en tanto alternativas al orden mundial en un marco de crisis capitalista. Y créanme que no es un elogio vano, sino, y lo he dicho en este mismo salón en agosto del año pasado, Bolivia es uno de los laboratorios más interesantes de cambio político, no solo a nivel de la región nuestra americana, sino a escala mundial. Por eso es un enorme placer que vuelvan a confiar en que podamos ser animadores de un debate que buena parte de las ideas que pretendemos exponer tienen mucho que ver con el intento de sistematizar la experiencia de cambio político que hay en nuestra América, especialmente en Bolivia. También decir, y parte de esa novedad, es que ya va siendo habitual que hablemos en el auditorio del Banco Central de Bolivia, y no es normal que el pensamiento de izquierda, que se inscribe en la tradición de Marx, de Engels, de Lenin, de Mariátegui, del Che, ocupe tribunas en un banco central. Y me parece que son símbolos, y también los símbolos intervienen en la economía y en la política. No es una cuestión de curvas de oferta y demanda, de ecuaciones macroeconómicas, sino que el desafío por construir la nueva sociedad tiene mucho que ver con el protagonismo de la sociedad, con el protagonismo consciente de la sociedad que desea vivir en otra sociedad. Por eso es que está planteado como desafío, y no es menor, el símbolo de hacer este debate en el auditorio del Banco Central de Bolivia. Bien está planteada nuestra discusión como una agenda del sur, porque tenemos que hacernos cargo en el sur de América de lo que estamos generando en la civilización mundial. Cuando discutimos los desafíos en nuestros países, no estamos hablando solo de Bolivia, de Sudamérica o de nuestra América, sino que estamos hablando del mundo. Y es muy difícil que nosotros entendamos que nosotros somos protagonistas del cambio político mundial en este tiempo histórico. ¿Por qué digo esto? Lo que caracteriza nuestro tiempo, y cuando digo nuestro tiempo estoy pensando en una temporalidad un poco mayor a 40 años. El signo de nuestro tiempo es la ofensiva del capital contra el trabajo. Es la ofensiva de las clases dominantes a nivel mundial sobre el conjunto de los pueblos. Es la ofensiva de la dominación no solo económica, sino cultural, que se sustenta en la explotación de la fuerza de trabajo, el saqueo de los bienes comunes
o los recursos naturales, como ustedes quieran, la afirmación de la discriminación a todo nivel, racial, ideológica, de género, afirmando el patriarcado como uno de los signos de época. Pero también, si esa ofensiva se mide en los últimos 40 años, desde el golpe de Estado en Chile en el 73, las dictaduras militares del Cono Sur y el terrorismo de Estado en nuestros países, el dato destacable de este periodo histórico es que en los últimos 15 años, 20 años, ha aparecido la iniciativa política, cultural, alternativa, en una perspectiva de transformación, de emancipación y de liberación. Existe, como dato de la época, la ofensiva de las clases dominantes. Ese es el dato estructural concreto. Y hoy se expresa en la política de austeridad en Europa, pero también se expresa en las condiciones de deflación estadounidense, en la ofensiva de Estados Unidos para transferir la crisis propia hacia el interior de los sectores empobrecidos de Estados Unidos y el conjunto de la sociedad mundial. Como nunca, el dato de realidad en marco de la crisis capitalista nos devuelve que un núcleo muy reducido, 80 fortunas individuales, tienen la misma riqueza que 3.500 millones de habitantes del planeta. 80 personas contra la mitad de la humanidad. Hace un año el dato era que 85 fortunas individuales tenían ese nivel de riqueza. La crisis nos está mostrando que la desigualdad se profundiza, que las políticas anticrisis de las clases dominantes a escala mundial se descargan sobre el conjunto de los pueblos. Y por eso señalamos que el dato central es la ofensiva de las clases dominantes. Pero no es un dato menor que hayamos construido desde la lucha de los pueblos en nuestra América las condiciones para recrear la perspectiva alternativa. ¿Por qué digo recrear la perspectiva alternativa? Porque hasta el año 89, 90, 91 del siglo pasado, con matices y polémicas en el campo teórico, en el campo político, en el debate de las ideas, había una discusión sobre un escenario bipolar en el sistema mundial. Existía el capitalismo hegemónico, sí, pero también existía el socialismo, deformado, con muchísimas críticas, pero había un horizonte imaginario para pensar la alternativa civilizatoria. La caída de la Unión Soviética entre 1989 y 1991 cambió el escenario hacia la unipolaridad del orden capitalista. Muchos dicen hoy que estamos asistiendo a un mundo plural. Yo quiero polemizar rápidamente con esto del mundo plural. No hay un mundo plural. Hay un mundo hegemonizado por las relaciones sociales capitalistas, donde los sujetos principales son
las transnacionales en primer lugar, los estados nacionales, sobre todo los que tienen capacidad de incidir en la situación mundial, y los organismos internacionales, a la cabeza de los cuales el Fondo Monetario, el Banco Mundial, pero también la Organización Mundial de Comercio y otros grupos no tan institucionalizados como el G20, que incluye la legitimidad de la presencia de países como México, Brasil o Argentina, sin contar a China y a muchos otros países a los que se los considera emergentes y hacen parte de esta discusión del mundo plural. Yo no creo que estamos en un mundo plural, no creo que estamos en un mundo múltiple, con disputa múltiple de la hegemonía, sino que en todo caso lo que hay es la disputa sobre quién administra y gestiona el orden capitalista a escala mundial. Por eso importa pensar que el que ha construido el otro, el sujeto alternativo, para pensar un nuevo tiempo histórico en la disputa contra el capitalismo, son los pueblos de nuestra América. Rápidamente quiero decir, para que nadie se confunda, que la lucha de los pueblos genera liderazgos, y esos liderazgos asumen los desafíos de liderar los procesos históricos. Pero sin la lucha y la organización del movimiento popular, no hay posibilidad de que los liderazgos generen procesos dialécticos de interacción para la transformación, para la emancipación y para la liberación. Yo distingo estas tres categorías también, porque me animaría a pensar que lo que hemos transitado del siglo XXI en nuestra América es un proceso por ahora de transformación, que no es poca cosa, pero que si la transformación que hemos generado, principalmente en el plano de la política, constituyendo sujetos políticos para transformar la realidad, no generan un salto mayor en el sentido de la emancipación, es decir, romper los paradigmas bajo los que funciona nuestra sociedad. Voy a traducirlo para que se entienda rápidamente. Si no eliminamos la tendencia creciente a la mercantilización y a la expansión del consumo innecesario, aún en los países que procesan proyectos de cambio político, no hay perspectiva real de pensar una sociedad distinta. Porque la sociedad del consumo hipermercantilizada es la línea intelectual trazada por las principales transnacionales de la producción y los servicios. Y por eso en el eje del programa de las transnacionales está la liberalización, también de los servicios. Si no hay emancipación, si no hay sujeto emancipado, hombres y mujeres emancipadas, la transformación se agota en el cambio de algunas ecuaciones económicas que nos permitan mostrar algunas mejoras en las condiciones y calidad de vida de parte de la población de nuestros países. Pero no vamos a avanzar en el proyecto emancipador que supone pensar una sociedad distinta, una sociedad alternativa, una sociedad que discuta un modelo productivo sustentado en la satisfacción de las necesidades de la población, local, regional y mundial.
Ese marco de emancipación es el que nos puede permitir pensar la recuperación de un proyecto de liberación nacional, de liberación social, de pensar una sociedad anticapitalista, antiimperialista, anticolonial, antipatriarcal, contra la discriminación de todo tipo. Por eso es transformación, es emancipación, es liberación. Y yo quiero traer la imagen, o si ustedes quieren, la tesis, de que nosotros hemos generado condiciones desde los pueblos de nuestra América para cambiar la situación en el plano mundial. Y ya no solo se trata de nuestra América. Mucho se ha escrito en los últimos meses a propósito de lo que acontece en Grecia. Y es complicado analizar la situación griega, porque uno puede sacar conclusiones muy rápidas sobre lo que el gobierno griego está afirmando. Pero haga o diga lo que quiera el gobierno griego, el gran interrogante es el pueblo de Grecia, que mayoritariamente votó y se manifestó en las calles contra la política de ajuste estructural de los que dominan Europa, principalmente Alemania, pero lo que imaginan las clases dominantes a escala mundial. Uno de los episodios de la lucha y el conflicto político-social de clases y más allá contemporáneo se procesa en estas horas en Grecia. También es bueno preguntarnos nosotros desde América Latina si somos simples espectadores de lo que acontece en Grecia o si nos interesa que en Grecia avance el proyecto popular y alentamos perspectivas desde nuestros propios territorios para que ahí la situación cambie. Y la situación de Grecia, todos dicen que está impactando en España y ha generado procesos nuevos en España. Y probablemente no sea lo que ocurre en España lo que muchos quisiéramos que ocurra, revolución. No hay revolución en España, no hay revolución en Grecia. Pero la dinámica de lucha popular de los pueblos de América Latina han generado condiciones para repensar los términos del desarrollo de la civilización contemporánea. Entre otras cuestiones, Bolivia y Ecuador con sus constituciones. Y hay debate, sobre todo en Ecuador, pero también lo hay en Bolivia, sobre cuánto se aplica la estrategia del vivir bien o del buen vivir, o qué quiere decir vivir bien en las condiciones actuales. El solo hecho de instalar ese debate civilizatorio, más allá de lo que cada uno de nosotros en el salón piense de lo que es el bien vivir, el vivir bien, el vivir bien supone un debate civilizatorio a escala global. Bolivia instaló la perspectiva de la plurinacionalidad. Y yo les confieso a ustedes que con mis alumnos universitarios en Argentina discutimos si Argentina no es también un sentido histórico plurinacional. En un país donde se dice que los que habitamos ese país venimos de los barcos, porque fuimos inmigrantes, pero la Argentina reconoce más de 20 pueblos originarios y dentro de esos 20 pueblos originarios hay lenguas y culturas que superan esa cantidad en más del doble. Y menciono expresamente a la Argentina porque de ahí vengo y porque es un país que tuvo tradición de orientación más hacia Europa, incluso que hacia Estados Unidos, mucho menos que con América Latina. El vivir bien
instala un debate cultural civilizatorio, del mismo modo que el carácter plurinacional que tiene la sociedad. Ese es un debate para toda nuestra América, y hay que preguntarse incluso en la vieja Europa si la dimensión de las naciones tal como se conciben hoy, y preguntémoselo a los catalanes sobre España, a los gallegos sobre España, o podríamos meternos en otras dimensiones de las regiones y las autonomías en Europa. Vivir bien, carácter plurinacional de nuestras sociedades, pero también y sobre todo el pensar a la naturaleza como un bien común y no como un recurso a ser explotado. Dicho esto, en un momento donde hay cambio climático, donde hay una afectación de las condiciones de vida de la sociedad a nivel mundial, y si no le ponemos freno al modelo productivo tal como se desarrolla hoy en Estados Unidos, Europa, Japón, pero también en China, India, Brasil y los llamados países emergentes, hay problema serio para el planeta Tierra. No es una cuestión menor la discusión de la Pachamama, y trasciende una dimensión cultural religiosa y tiene que ver con la supervivencia y los problemas que hoy presenta la economía política contemporánea. Por eso también discutimos desde nuestras tesis esta concepción benigna que hay, incluso en muchos de nosotros, en la categorización de países emergentes. Parece que es bueno ser emergente, porque emergente da la sensación de alguien que está surgiendo, que está emergiendo, que está saliendo. Antes era peyorativo que nos dijeran países atrasados, subdesarrollados, dependientes, en vía de desarrollo, y a más de uno le gusta ser emergente y quiere ser parte del club de los emergentes. Pero es emergente aquel país que ofrece condiciones a las inversiones externas directas a partir de salarios bajos y ofrecimiento de recursos naturales en cantidad. Por eso es que, si queremos pensar en términos de desafío, América Latina tiene que discutir el modelo productivo, la inserción en el modelo productivo hegemónico a nivel global, y pensar si se puede ser alternativo. Y ahí vayamos de nuevo. Es la lucha del pueblo boliviano, la constitución en proyecto político boliviano, con liderazgo boliviano, el que le da reconocimiento constitucional a la economía comunitaria. Una economía que preexistía, una forma de organización económica histórica, privilegiada y potenciada en la Constitución boliviana. Y la economía comunitaria anima al pensamiento del socialismo comunitario, que es una categoría que requiere ser llenada de contenido, y no lo va a hacer otro que no los pueblos. Por eso, así como se plantea, o como desafío, a pensar el proyecto de desmercantilización, recuperando la vieja concepción guevarista para transformar la sociedad, hay que ir contra la ley del valor, porque la ley del valor constituye la relación de intercambio mercantil en el capitalismo. La ley del valor constituye el intercambio de la fuerza de trabajo y el capital. La ley del valor constituye la explotación. La ley del valor constituye la desigualdad. El desafío es el tránsito. Y creo que ese es el gran tema que está en discusión entre nosotros. Aunque no aparezca en la prensa, aunque no sea parte de la agenda de los organismos internacionales, los pueblos
estamos desafiados a constituir una agenda propia. Esa agenda propia puede tener algunas orientaciones inmediatas, algunas mediatas y algunas de más largo plazo. En el largo plazo hay que recuperar y reinventar la lucha por el socialismo. Socialismo del siglo XXI, dicen algunos. Socialismo comunitario otros. Socialismo a seca, insisten y porfían en Cuba. Pongámosle el apellido que le pongamos, es pensar una sociedad futura de iguales. Y no hay sociedad futura de iguales desde que se desarrolló el capitalismo ya por más de 5 siglos, si no pensamos en el tema de la producción. El eje es la producción. El desafío para los procesos de cambio en América Latina es la producción. Es discutir qué se debe producir, para quién se debe producir, cómo se debe producir. Y en ese mecanismo hay que romper las fronteras nacionales. No solo pensar lo plurinacional dentro de la sociedad, sino pensar la capacidad de romper las fronteras. Recién veíamos en un mapa de América cómo claramente está encerrada Bolivia en su reclamo de salida al mar, objetado históricamente por Chile, demanda histórica de Bolivia. Pero ¿cuántos conflictos hay entre uruguayos y argentinos, entre paraguayos y bolivianos, entre chilenos y peruanos? Y no será tiempo de que empecemos a romper esas limitaciones. Y si pensamos en alientos al mercado interno para resolver los problemas de nuestro pueblo, no podemos pensar en mercados internos ampliados. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Es una vergüenza que Bolivia, por no tener aún soberanía alimentaria en materia de trigo y de harina, dependa del precio internacional que le vende Estados Unidos o Argentina. No puede haber una política de soberanía alimentaria pensando las ventajas comparativas que hay de nuestros países, rompiendo la concepción de las fronteras nacionales. Imaginen lo mismo en materia energética. Argentina es un país dependiente de la importación de combustibles. Argentina es un país dependiente del ingreso del gas boliviano. Para hablar en concreto, el trigo por un lado, la harina, pero también el gas, también el petróleo. Se viene la Copa América del fútbol a jugarse en Chile y ahí se exacerban los nacionalismos. Obviamente yo voy a querer que la selección argentina gane, pero ¿por qué no pensar en una dimensión cultural que acerque a los pueblos, tratando de mostrar que desde nuestra América se gestan las condiciones para un nuevo tiempo histórico? Miren, yo termino de la siguiente manera, planteando el desafío que tenemos por delante. En América Latina se construyó la ofensiva neoliberal terrorista de Estado, desde Chile, desde Uruguay, desde Argentina, desde Bolivia, desde Brasil. Es en el cono sur de nuestra América que se instaló el terrorismo de Estado, que hoy opera a escala mundial. Y aunque Estados Unidos esté bajando el presupuesto militar estadounidense sigue siendo muy superior a los 10 presupuestos militares que le continúan a Estados Unidos. Y buena parte de la dominación mundial es por el mercado, es por el dólar, es por la ideología, pero es también por las armas. Hay pluralidad
en el mundo capitalista. Claro, hay un montón que quiere dirigir el proceso capitalista mundial, y en todo caso esa es la disputa. Pero así como en nuestra América emergió la idea hegemónica de la dominación mundial, que es la liberalización, es en nuestro territorio donde se han generado condiciones para el cambio político. Pero como esto es política y tienen que intervenir las personas, y como la economía es política y tienen que intervenir las personas, si en nuestra América no se profundizan y potencian los procesos de cambio político, sobre todo en la esfera económica, para avanzar de la transformación a la emancipación y a la liberación, puede haber retrocesos en nuestros territorios. Y este es el desafío gigantesco. Hoy nos entusiasman con subirnos al tren de los países emergentes para recibir inversiones externas. Y la pregunta que yo me hago es si nosotros queremos ser países emergentes en el marco del capitalismo para alentar una salida capitalista a la crisis capitalista, o si queremos ser países independientes para alentar la búsqueda. No hay camino resuelto. La búsqueda de un proyecto que tiene que partir de los no, anticapitalista, antiimperialista, anticolonial, antipatriarcal, contra la discriminación, e ir desarrollando el programa de los sí, el programa de la emancipación consciente, el programa de la liberación. Y no tengo ninguna duda que en las condiciones de América Latina eso es soberanía alimentaria, eso es soberanía energética, eso es soberanía financiera. Desde nuestros territorios salió la idea de una nueva arquitectura financiera. ¿Cuánto se han demorado nuestros países, sobre todo los de mayor desarrollo relativo, en desarrollar una nueva arquitectura financiera? Podemos pelear y demandar a los gobiernos para que aceleren la agenda, pero esa agenda que yo les propongo para la discusión es una agenda para los pueblos. Si los pueblos generaron las condiciones para el cambio político en nuestra América y han creado condiciones para el cambio político y la discusión de qué civilización mundial queremos, son los pueblos de nuestra América los que están desafiados a profundizar el programa. Muchas gracias. Agradecemos a Julio Gambina, el primer expositor de esta noche. Antes de presentar al siguiente expositor, queremos recordarles que este 11 de marzo a las 18:30 en este mismo auditorio se va a hacer la presentación del nuevo libro del vicepresidente Álvaro García Linera, La condición obrera en Bolivia, siglo XX, y todos quedan cordialmente invitados. Les repetimos también que al terminar la presentación de esta noche, ustedes van a poder recoger el libro en puerta, y aquellas personas que no puedan recogerlo el día de hoy, se les va a entregar una ficha para que pasen el día de mañana en horario de oficina por la vicepresidencia. Profesor de la Universidad Autónoma de Puebla, México, y profesor con mérito en mérito de Flasco, Ecuador, coordinador de la Red de Estudios de la Economía Mundial. Recibamos con un fuerte aplauso al siguiente expositor chileno, radicado en México, Jaime Stay. Bueno, en primer lugar agradezco la invitación para participar en este seminario, lo cual me brinda una nueva oportunidad de poder estar aquí en Bolivia y de ir conociendo de cerca un proceso que, la verdad sea dicha, se ha venido transformando en un referente para muchos lugares fuera de Bolivia, e incluso yo diría fuera de la propia América Latina y el Caribe.
Creo que por muchos motivos América Latina se ha constituido en un espacio donde están ocurriendo más cosas y más importantes que en el resto del mundo, en todo lo que va de este siglo. Y dentro de ese espacio que es América Latina y el Caribe, el caso boliviano aparece como un referente muy importante, al cual hay muchos motivos para tratar no solo de seguir, sino de apoyar en lo que cada uno pueda desde su propia trinchera, desde su propio ámbito de actividad. En el caso de mi exposición, pretendo desarrollarla a partir del título del libro que se ha armado con los trabajos que presentamos los tres que estamos en la mesa. El libro se llama Desafíos para un nuevo orden económico, una agenda desde el sur. Mi punto de partida es la idea de por qué es necesario pensar en desafíos para un nuevo orden económico. Y en segundo lugar, qué sentido, qué contenidos, qué propósitos podrían animar a la constitución de una agenda desde el sur referida a ese orden económico mundial. Respecto de lo primero, desafíos para un nuevo orden económico, el punto de partida obligado en el cual me voy a detener muy poco es la situación de crisis económica profunda que vive el capitalismo, por lo menos en dos horizontes de tiempo. Por un lado, un horizonte largo. El capitalismo, desde que terminó el auge de la posguerra, viene viviendo un periodo que ya abarca varias décadas, con un deterioro en todos los sentidos posibles del desenvolvimiento económico. El fin de ese auge de la posguerra significó el inicio, en algunos casos, o la profundización, en otros casos, de un conjunto muy grande de problemas de funcionamiento que se han mantenido, se han acentuado desde inicios de los 70 hasta hoy. Creo que ese es un primer horizonte que hay que tener presente, un deterioro tendencial, un deterioro de largo plazo, que algunos autores lo ubican como parte de tendencias también de largo plazo que tienen que ver con ciclos económicos, etc. Y en segundo lugar, en un horizonte de más corto plazo, la profunda crisis que estalla en el año 2008, que tiene su caída más grave en el año 2009, por lo menos la más grave hasta ahora, que abarca a la totalidad de la economía mundial en ese año 2009, que sigue estando presente a nivel sistémico, aunque haya concentrado buena parte de sus efectos en Europa y en la Europa del euro, y particularmente en países como Grecia, Portugal, España, Chipre. Si bien los mayores niveles de deterioro, de problema y de aplicación de recetarios de ajuste, como los que nosotros hemos sufrido, sobre todo en los años 80, si bien los mayores niveles de aplicación de eso se han dado en algunos países de Europa, no cabe duda que la crisis mundial que estalló en el año 2008 sigue estando claramente presente. Y en particular, y esto tiene que ver con el título del libro, esa crisis mundial que lleva ya 7 años o algo más y que está lejos de ser superada, está dando cuenta de graves problemas que están presentes en el orden económico internacional. En ese sentido, por lo tanto, no cabe duda que un ámbito de la crisis tiene que ver con el orden económico mundial.
ese orden económico mundial está siendo cuestionado por el propio estallido y desenvolvimiento de la crisis, y en particular está siendo cuestionada toda la arquitectura institucional en la cual supuestamente se sustenta ese orden. Está siendo cuestionado el conjunto de instituciones que tienen que ver con el orden monetario, el orden financiero y el orden comercial a nivel internacional. En esto me quiero detener un momento porque creo que a la hora de identificar qué se debe y qué se puede hacer en términos de una agenda desde el sur, es imprescindible reconocer ese notorio desorden económico internacional que, si bien está presente desde los años 70 en adelante, se agudiza notoriamente en el marco de la actual crisis del sistema económico mundial. Por un lado, en el contexto de la actual crisis se agudiza la notoria falta de pertinencia, de capacidad, de cumplimiento de objetivos de las instituciones financieras internacionales. Estoy pensando básicamente en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, y particularmente en el FMI. Si uno identifica cuáles son las causas que llevaron al estallido de la crisis desde el año 2008 en adelante, muchas de ellas en un terreno relativamente inmediato tienen que ver con este proceso de apertura total, rápida, de el movimiento de capitales a nivel global. Tiene que ver con un proceso en el cual el capital, bajo todas sus formas, ha tenido todas las facilidades imaginables para desplegarse a nivel mundial, sin tener que cumplir mayores requisitos como los que en otras épocas se supone que tenían que cumplir, que se refieran a hacia dónde se dirigen, qué resultados generan, si generan empleo, si generan transferencias de tecnología, si generan encadenamientos productivos, si no generan problemas con las balanzas de pagos, etcétera. Todo eso prácticamente desaparece en un contexto de absoluta liberalización del movimiento internacional de capitales, y en esa liberalización del movimiento internacional de capitales, que transforma a esos capitales y particularmente a los capitales especulativos en una causa inmediata de crisis, que les da a esos capitales una enorme capacidad para hacer estallar crisis. México en el 94, Asia en el 97, Brasil, Rusia, Argentina en el 2001, etcétera. ¿Ya? Ese conjunto de condiciones para que el capital se mueva libremente fue empujado en los países atrasados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Ya? El sentido profundo de los programas de ajuste, el sentido profundo de los criterios de condicionalidad que imponen esas instituciones en el otorgamiento de sus créditos desde hace ya mucho tiempo, es justamente la aplicación de este tipo de políticas de libre movimiento de capitales, las llamadas políticas de la apertura de la cuenta de capitales, las políticas de liberalización económica, las políticas de privatización y las políticas de disminución de la capacidad regulatoria de los estados hacia muchos ámbitos, y particularmente la disminución de la capacidad de regular a los capitales extranjeros. Ese escenario en el cual tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial tendrían que haber sido llamados a cuentas, e incluso, algunos planteaban, tendrían que haber sido reemplazados por otras instituciones que se sustentaran en otros principios, en otras prácticas de funcionamiento. Eso no ha ocurrido, y ha ocurrido precisamente lo contrario.
Hoy el Fondo Monetario Internacional tiene más recursos que nunca, ¿ya? Sus recursos en este momento son prácticamente 4 veces lo que eran antes de que estallara la crisis mundial en el año 2008. Inmediatamente que estalló la crisis, le aumentaron por 3 los recursos que se obtienen a través de lo que aportan los países, y la autorizaron a vender, a emitir derechos especiales de giro y a vender oro. Con lo cual los recursos del Fondo Monetario, que eran de 250.000 millones de dólares, pasaron a ser de más de $1 billón, 1.100.000 millones de dólares. ¿Ya? Por lo tanto, un primer ámbito en este orden monetario, financiero, comercial, internacional, que es un ámbito que genera condiciones para la crisis, tiene que ver con el desempeño de esas instituciones financieras internacionales, y al respecto, lejos, ni siquiera se trata de que no se haya hecho nada, sino que incluso se ha acentuado la capacidad de esas instituciones para definir políticas, para imponer condiciones en el otorgamiento de préstamos, para imponer programas de ajuste, tal como hoy se está viviendo en Europa a través de la actividad que desarrolla la llamada Troika, uno de cuyos 3 miembros, por supuesto, es el Fondo Monetario Internacional. En segundo lugar, el orden monetario. ¿Ya? El orden monetario internacional, que desde la posguerra en adelante gira en torno del dólar. ¿Ya? Si uno revisa qué papel juega el dólar como moneda internacional en la generación de condiciones que llevan a crisis, ese papel es muy importante y es tremendamente dañino. Como todos sabemos, desde fines de los años 60 y formalmente desde el año 1971, se rompió por completo el compromiso de transformación de dólares en oro. ¿Ya? Los dólares ya empezaron a funcionar incluso formalmente, abiertamente, sin respaldo, ¿ya? Y por lo tanto son dólares que circulan sobre la base de la supuesta fortaleza de la economía que los emite, Estados Unidos, y que sin embargo es una economía que también desde los años 60, comienzos de los 70, tiene grandes problemas y tiene grandes desequilibrios en sus finanzas públicas, en sus cuentas con el exterior, y por lo tanto la moneda que emite esa economía, que es el dólar, y que circula a nivel internacional, es una moneda a través de la cual Estados Unidos transmite al resto del mundo sus propios desequilibrios. A esto ya hacía alguna referencia Julio hace un momento. Yo diría que llevamos 4 décadas en que Estados Unidos le transmite al resto del mundo, hace recaer en el resto del mundo los ajustes que se derivan de los desequilibrios internos que no se corrigen dentro de la economía estadounidense. Ese problema que ha sido cuestionado desde hace ya varias décadas, yo diría que a la luz de la crisis actual, en que el dólar más que nunca se transforma en un elemento de generación de grandes problemas y desequilibrios, ese problema de qué moneda circula a nivel internacional prácticamente no está siendo abordado. ¿Ya? Si uno revisa qué se dice acerca del sistema monetario internacional, qué habría que hacer con el sistema monetario internacional en el contexto de la actual crisis, de lo que se habla es de asuntos totalmente menores. ¿Ya? Se habla de cambiar en algo la composición de los derechos especiales de giro. Se habla de que en algún futuro tal vez los derechos especiales de giro deberían tener un peso algo mayor, de que habría que aumentar la emisión de derechos especiales de giro. Pero no se habla de lo que se constituye desde hace mucho claramente como el problema central del funcionamiento del sistema monetario internacional, que es la circulación de una moneda, el dólar, que no está suficientemente respaldada por la potencia productiva
de la economía que la emite. Por lo tanto, hasta ahora lo que he mencionado es lo que yo ubico como dos ámbitos de permanencia de un escenario de desorden internacional y de graves insuficiencias de la arquitectura internacional, que es el orden monetario y el orden financiero. Un orden monetario sustentado en una moneda que solo se mantiene por el peso político, incluso la influencia político-militar de la economía que la emite, Estados Unidos, y un orden financiero sustentado en instituciones que han venido acumulando enormes errores, enormes carencias, enormes insuficiencias, pese a lo cual terminan siendo reforzadas como parte de las políticas que se han asumido frente a la crisis. El tercer ámbito en que lo que predomina es un desorden económico internacional tiene que ver con la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio ya cumplió 20 años desde que fue creada a partir de lo que era el anterior Acuerdo General de Aranceles, Aduaneros y Comercio. La OMC inició una ronda de negociaciones en el año 2001, por lo tanto es una ronda que a la fecha lleva 14 años. Es una ronda de negociaciones que estaba calculada para terminar en el 2005, por lo tanto a la fecha lleva 10 años de atraso respecto de cuándo debería haber terminado la ronda. Y hoy, 14 años después de que inició la ronda, 10 años después de que debería haber concluido, está absolutamente empantanada. Hoy predominan en las negociaciones de la OMC un conjunto de temas de conflicto respecto de los cuales no se logra llegar a acuerdos mínimos y que son básicamente conflictos norte-sur. Incluso a diferencia de lo que había sido la historia del GATT, en que los grandes conflictos eran entre países desarrollados. Seguramente algunos recuerdan los conflictos entre Europa y Estados Unidos, entre Estados Unidos y Japón, etcétera. Yo diría que ya desde finales del GATT, desde los años 90, desde fines de los 80 en adelante, lo que predomina dentro de la OMC son conflictos norte-sur. Conflictos norte-sur respecto de los enormes subsidios que los países desarrollados otorgan a sus productores agrícolas y que dejan sin posibilidad de competir a aquellos productores que son de países en los cuales no hay capacidad para otorgar ese nivel de subsidios. Conflictos que tienen que ver con el intento de incorporar al libre comercio con mucho más fuerza de lo que hasta ahora se ha hecho a todo lo que no es el comercio agrícola, que son aquellos productos que a los países desarrollados les interesa liberalizar, porque son donde tienen las mayores posibilidades de competir. Conflictos que tienen que ver con el intento de ampliar la liberalización de los servicios, de incorporar un grado mucho mayor de liberalización de los servicios en cosas tales como servicios básicos, como educación, ¿ya? Y conflictos que tienen que ver con la total ausencia de lo que se supone que es un principio de funcionamiento de la Organización Mundial de Comercio, que es lo que se llama el trato especial y diferenciado. La ronda de Doha se inició en el 2001 prometiendo una prioridad absoluta a las necesidades de los países atrasados en el interior de la negociación. Se llegó al extremo de llamar a esa ronda que se inició en Doha como la ronda del desarrollo. Con promesa, hay múltiples referencias en los documentos con que se echa a andar la ronda de que ahora sí nos vamos a preocupar por los problemas de los países atrasados.
Los países atrasados constituyen más de 3/4 de los miembros de nuestra organización y por lo tanto sus intereses tienen que estar en el primer nivel de prioridades. Y bueno, 15 años después, 14 años después, cualquier balance que uno haga de cómo se ha negociado el conjunto de temas de la ronda de Doha, arroja que ese trato especial y diferenciado hacia los países de menor desarrollo simplemente no ha existido. Y por lo tanto ahí hay otro tema de conflicto. En resumen, si uno asume en términos muy gruesos que el orden económico internacional desde el punto de vista de la arquitectura de instituciones se apoya en el sistema monetario, en las finanzas internacionales expresadas a través de órganos como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, y en el comercio internacional, cuyo desenvolvimiento y compromiso se negocia en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio, la conclusión obvia es que ese orden económico internacional está en crisis, ¿ya?, que ha agotado lo poco que pudo aportar a la creación de condiciones de funcionamiento para el conjunto de los países. Yo diría que eso se agotó en la posguerra, se agotó en las primeras 2 décadas después de terminada la Segunda Guerra Mundial, y que desde hace ya varias décadas y con mucha fuerza en el período reciente, lo que predomina es una ruptura de ese orden económico internacional que deja en evidencia la incapacidad de las instituciones encargadas de llevarlo adelante para poder cumplir con lo que supuestamente es su cometido. Termino esta primera parte diciendo que donde más claramente se expresa la incapacidad de reconocer esos problemas es en el grupo de los 20, en el G20. ¿Ya? En los hechos, el G20, prácticamente pocos meses después de que estalló la crisis, en su segunda reunión, que fue en abril, a nivel de cumbre de presidentes, que fue en abril del año 2009, en esa reunión el grupo de los 20 se autodesignó como la instancia que iba a conducir las estrategias, políticas y acciones para enfrentar la crisis mundial. ¿Ya? Por supuesto que eso en sí mismo ya constituye un grave problema, ¿ya?, porque el G20 son 20, o más bien son 19, más un representante del conjunto de la comunidad o de la Unión Europea. En el momento en que 19 países decidían qué hacer frente a la crisis, en la Organización de Naciones Unidas había 192 países. En este momento son más. Por lo tanto, aproximadamente el 90% del total de los países que hoy existen o que existían cuando estalló la crisis, por definición quedaron fuera de la posibilidad de discutir qué hacer frente a ella y de asumir acciones. Fueron en parte receptores de los efectos de la crisis y fueron desde luego espectadores de las decisiones que se tomaban frente a ella. Esto que estoy diciendo no se resuelve, no deja de ser un problema que debería ser enfrentado por el hecho de que ya no hablamos tanto del G7 o del G8, sino del G20. Ya sea G7, G8 o G20, son muchos más, en términos del número de países, los que terminan quedando fuera de los ámbitos de decisión. En todo caso, es en el interior del G20 donde se han asumido las decisiones frente a la crisis, donde se han acordado las acciones frente a la crisis, y el balance que me interesa hacer es que en ese ámbito, a nivel global, las acciones frente a la crisis se quedan notoriamente cortas respecto de los problemas que llevaron a su estallido y que esos problemas siguen estando absolutamente presentes en el funcionamiento de hoy de la economía mundial y de los distintos ámbitos de las relaciones económicas internacionales. Esto me lleva al segundo punto, a la agenda desde el sur. Yo diría que en términos generales, ese balance de una crisis que continúa
y frente a la cual es muy poco lo que se está haciendo a nivel global, es ese balance el que obliga a la imposición de una agenda desde el sur. ¿Ya? Si el mundo funcionara mucho mejor de lo que realmente funciona, a lo mejor la agenda desde el sur podría ser, no sé, complementaria, podría servir para aportar una nueva mirada frente a estrategias y acciones básicamente correctas. Pero lo que ocurre es todo lo contrario. ¿Ya? La agenda desde el sur se vuelve obligada para intentar imponer una mirada que no sea la que hasta ahora ha predominado y la que hasta ahora ha sistemáticamente fracasado en el funcionamiento del sistema mundial. En ese sentido, yo diría que en términos generales la propia situación mundial y los problemas que en ese ámbito no se resuelven obligan a volver la vista hacia lo regional. ¿Ya? Por cierto, no solo en lo que respecta a América Latina y el Caribe. Hay otras experiencias regionales que son interesantes, que se están desarrollando en Asia, algunas a nivel de países árabes, etcétera. Pero en el caso de América Latina y el Caribe está muy claro que es necesario, y que en buena medida así se ha reconocido por una buena cantidad de gobiernos, que es necesario crear lo que yo calificaría como una arquitectura económica regional. ¿Ya? Como una arquitectura regional que contenga en su interior lo que hoy aparece ausente en la arquitectura mundial. ¿Ya? Una arquitectura regional en la cual se puedan crear condiciones que tienen que ver con el funcionamiento monetario. Y ahí aparece todo el tema de las monedas. ¿Ya? La posibilidad de monedas de cuenta común, o incluso de avanzar hacia monedas comunes, ¿ya? Lo que hoy aparece a través de intentos como el Sucre, con mayúscula, el sistema unitario de compensación, ¿ya? Lo que hoy aparece con el sistema de monedas locales entre Brasil y Argentina, ¿ya? Apunta en una dirección que es básicamente correcta. Mientras más se logre independizar el comercio de la región del dólar, más posibilidades hay de que no se transmitan tan directamente los efectos hacia la región de los graves desequilibrios que implica el continuar usando a ese dólar como la moneda internacional. Lo mismo ocurre con el otro pilar de la arquitectura, de esta arquitectura no solo monetaria y financiera, sino económica regional, el comercio. ¿Ya? Yo diría que en términos comerciales es poco lo que se ha avanzado. Y que a pesar de que solo comerciar no es lo importante, ¿ya? El comerciar tiene que ser un componente de cualquier esfuerzo por construir un espacio regional. ¿Ya? En eso yo diría que se ha avanzado relativamente poco y que es necesario avanzar mucho más para que en lo regional se concreten estrategias, políticas y principios que en lo multilateral están claramente ausentes. Y lo mismo ocurre, por supuesto, en el aspecto financiero. A nivel regional se vuelve, yo diría, cada vez más necesario avanzar en la creación de instituciones financieras que puedan servir para aquello para lo que no han servido históricamente el Fondo Monetario y el Banco Mundial, e incluso el BID. ¿Ya? El BID, que si bien es un órgano regional, ha actuado con criterios fondo monetaristas y del Banco Mundial. ¿Ya? En ese sentido, tanto la creación de instituciones como el Banco del ALBA, etcétera, y particularmente el Banco del Sur, creo que son una necesidad que habría que atender y que en lo que respecta al Banco del Sur, desgraciadamente, se ha atendido hasta la fecha muy mal. El Banco del Sur lleva 7 años, desde que ya se firmó el convenio constitutivo, lleva por lo menos 2 o 3 años desde que se podría haber echado a andar, porque ya ratificaron el convenio el número suficiente de países, y sin embargo seguimos esperando. ¿Ya? Y desgraciadamente en el caso de Brasil parece estar apostándole más a su propio Banco de Desarrollo, y
a lo que ahora va a ser el Banco de los BRICS. ¿Ya? Si Brasil está dispuesto a poner 10.000 millones para el Banco de los BRICS, que van a ser con un capital total de 50.000 millones, no es fácil entender por qué no puede poner una cantidad que es mucho menor, 2.000 millones, para echar a andar el Banco del Sur. La quinta parte de lo que se comprometió a entregar para el Banco BRICS. Termino con lo siguiente. Termino con la idea de que si bien me he centrado en lo que yo identifico como algunos de los principales componentes de la crisis mundial, y en particular algunos de los principales componentes de un orden monetario, financiero y comercial que está notoriamente quebrado, ¿ya? En realidad la crisis mundial por la que estamos atravesando es más que económica, ¿ya? Los componentes económicos de la crisis son muy graves, dejan de manifiesto grandes problemas de funcionamiento del sistema económico mundial, ponen al descubierto límites en las formas en que ese sistema mundial ha venido funcionando en las últimas décadas, la imposibilidad de continuar con estos procesos de apertura a ultranza, la imposibilidad de sustentar el funcionamiento de la economía internacional en el aparataje institucional que hoy existe, Fondo Monetario, Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio, el propio Grupo de los 20, ya como el grupo a través del cual se toman las decisiones, ¿ya? A pesar de todo eso, la crisis de hoy es una crisis que tiene muchas dimensiones, ¿ya? Es una crisis, yo diría, cuya principal dimensión, además del componente económico, es el componente ambiental, ¿ya? Yo diría que en buena medida nos encontramos frente a un escenario en el que quedan de manifiesto los límites absolutos en la relación del hombre con la naturaleza, ¿ya? La imposibilidad de seguir sustentando el funcionamiento económico en los patrones de producción y de consumo y en las prácticas de sometimiento a la naturaleza que han caracterizado a ese funcionamiento desde que apareció el capitalismo, o cuando menos desde la revolución industrial. ¿Ya? En definitiva, es la revolución industrial la que define los patrones de funcionamiento económico, de consumo, de producción, que hoy están haciendo crisis y que hoy están obligando a revisar toda la relación del hombre con la naturaleza, ¿ya? Y por lo tanto estamos ante bastante más que una crisis económica, por más grave que esa crisis económica sea, y que efectivamente lo es, ¿ya? Pero no basta con pensar una solución económica, y no basta con esa solución únicamente económica si uno piensa qué hacer frente al orden global desde una perspectiva desde el sur, ¿ya? Yo diría que una perspectiva desde el sur tiene como componentes obligados para efectivamente constituirse en una alternativa al orden mundial, tiene dos elementos que deberían estar presentes. Primero, debería estar claramente presente una ruptura con la concepción antropocéntrica, con esta concepción de que el hombre es el centro del universo y que la naturaleza se somete al hombre. Yo diría que eso está clarísimo con la crisis ambiental y con todo lo que hoy se viene trabajando al respecto, con la idea de que hay que cambiar la relación entre el hombre y la naturaleza. Pero en segundo lugar, desde el sur, y no desde el centro, desde el sur tiene que estar presente una muy clara ruptura con la concepción eurocéntrica que hasta ahora ha dominado a la hora de entender cómo funciona el mundo, cómo funciona la economía e incluso cómo funciona la relación del hombre con la naturaleza. Creo que hay un esfuerzo para decolonizar el pensamiento, para decolonizar la política, la economía, las prácticas sociales, desde el sur,
en el cual se está avanzando en algunos países, yo diría en uno de ellos particularmente en Bolivia, pero en donde queda muchísimo por hacer. Creo que en general estamos impregnados de una mirada colonial, no solo sobre el mundo, sino sobre nosotros mismos, ¿ya? Y el romper esa mirada, algunos dirían una mirada no colonial en términos del período de colonia, sino una mirada en que impera la colonialidad, dirían, que es lo que subsiste hasta hoy, aunque hayamos logrado hace más de 2 siglos nuestra independencia política. Yo creo que el romper esa mirada y el construir una mirada desde el sur y desde aquellas partes del sur que nos representan más genuinamente nuestra historia, es un proceso que todavía tiene mucho por recorrer, pero desde el cual se están haciendo cosas importantes en algunos países de la región y entre ellos, desde luego, en Bolivia. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la tercera intervención y la última de la noche. Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Nijmegen, Holanda, tiene un posgrado en Demografía en Sorbonne, París, fue funcionario de las Naciones Unidas, actualmente es presidente de la Junta Directiva del Departamento Económico de Investigación DIE de Costa Rica, además es coordinador del Observatorio Internacional de la Crisis y es vicepresidente del Foro Mundial de Alternativas. Recibamos con un fuerte aplauso al último expositor de esta noche, Wim Dirksen. Muy buenas noches. Muchísimas gracias de nuevo por poder estar aquí, invitado por la vicepresidencia. Y realmente no es un piropo gratuito. Bolivia sigue siendo referente de pensar en alternativas más allá de sus fronteras. Eso en Europa. Evo estuvo recientemente en Costa Rica. Mira, yo creo que raras veces ha sido ovacionado un presidente en un discurso en la Universidad de Costa Rica como ha sido él. Y no es precisamente porque en Costa Rica hay un ambiente tan progresista que se diga. Yo creo que no es precisamente el país en el cual hay que pensar cuando hablamos de proyectos alternativos. Creo que Costa Rica anda más en la cola que en la vanguardia de esto, ¿no? De repente van a alinearse cuando no hay de otra, ¿no? Y eso no es solo Bolivia, también es importante decir que América Latina como continente es el único continente donde se debate el postcapitalismo, donde se busca, y otra cosa es cuánto se puede realizar mientras que este capitalismo, qué sé yo, con sus amarres y sus empresas transnacionales, tú puedes poner la cara fea hacia Estados Unidos, pero igual están las transnacionales de aquí, igual está el capital financiero manejando el mundo. Pero aquí está, en todo caso, para, yo creo, el mundo entero, la esperanza. Y si bien hay crisis también en Europa, y puedo decir muy claramente que mi país, Holanda, por lo menos originariamente es holandés, aunque ya solo la pinta creo que me queda, ¿no? Después de 40 y pico años de estar en este continente. Mira, si hay crisis ahí, la gente no piensa en el postcapitalismo. Hay algo subjetivo que no da ahí. Y eso es porque han tenido un bienestar. El capitalismo les ha dado muchos beneficios en el pasado, cosa que no ha sido el caso en América Latina. Y en América Latina ha sido inseguridad de trabajo, represión. O sea,
nunca se ha podido levantar aquí lo que se llama reformismo burgués, lo que ha sido particularmente fuerte en el norte de Europa, no tanto en España o Grecia, donde es mucho más reciente la comillas democracia, como la suelen tildar. Entonces, en Europa es más fácilmente, en una situación de crisis como esta, de que la gente se aferra al pasado. Un poquitito la historia argentina también, digamos de los años 60, después de los 50, y tal vez el tango tuvo tanto éxito por esto, porque es nostálgico, ¿no? No, la cultura va con la economía, ¿no? Entonces, se aferran al pasado, o sea, regresar a esos tiempos bien y no poner ¿cómo se llama?, la crítica en la raíz del sistema. Eso sí se hace, yo creo, por décadas en este continente. Y es más difícil en otros continentes también. Voy a explicar un poco por qué. África subsahariana, y no lo digo ¿cómo se llama?, para ser degenerativo, ahí el 80% de la población no está ni siquiera relacionado con el capital, no está viviendo a menudo todavía en relaciones tribales en el buen sentido de la palabra. Entonces, es ahí donde no hay esta masa crítica que sí hay en América Latina, que sufre directamente ¿cómo se llama?, la relación con el capital. Allá son grandes sectores, como aquí un poquito en Bolivia podría encontrarse paralelo, que las comunidades indígenas preferían de repente que se vayan todos, que nos dejan en paz, que dejan de joder, ¿no? ¿Y para qué necesitamos un proyecto, qué sé yo, alternativo en el sentido de que postcapitalista? Yo entiendo, digamos, estas posiciones, y eso hace más que cuando en África hay algo, que se acaba este neocolonialismo, que vengan a extraer recursos naturales, pero no un proyecto postcapitalista. Eso no viene en mente, ni siquiera han vivido, por decirlo así, en colectivo, en conjunto, esta experiencia, digamos, no es idiosincrasia del país de haber vivido esto. Esto, de hecho, solamente se ha dado en América Latina, y por eso también es el continente que tenga la expresión de pensar en postcapitalismo, y eso yo creo que eso tenemos que tener en cuenta, y si no lo hemos podido llevar a cabo en sus últimas consecuencias es porque el capitalismo está, por decirlo así, por caer, pero no ha caído. Y ahí voy a la segunda parte. Yo creo que estamos en una nueva época, un paradigma ya no de acumulación de capital, sino de concentración de riqueza existente. El capital cada vez menos se recurre, digamos, al ámbito productivo, y voy a explicar por qué, y cada vez más a cómo, yo diría casi, la acumulación originaria demencial, o sea, ya en la fase demencial del capitalismo, porque no es originaria para que nazca el capitalismo, no, ahora es que países enteros, digamos, son subordinados a un capital usurero, pero ya transnacional, ya, digamos, capital financiero globalizado. Y cuanto mayor la deuda, más fácil arrancar a los pueblos sus riquezas. Eso es también lo que está viviendo hoy en día, como ya mencionaron los colegas, en Grecia. ¿Y qué va a hacer Grecia? Es muy interesante, ¿no? Yo creo que Grecia no tiene esta gran trayectoria reformista que tuvo, como se llama, Europa del Norte, de donde soy. Más bien tuvieron dictaduras como al estilo latinoamericano en Portugal, España y como se llama, y Grecia misma, ¿no?
y todavía en los años 70 había dictadura ahí, no es precisamente un continente homogéneo. Y Grecia no tiene muchas alternativas. Yo creo que la bancarrota está a la vuelta de la esquina y el pueblo no quiere más amarres, como ya dijo Julio. No quiere más amarrar el cinturón y con 50% de la juventud, o casi 60%, sin trabajo, ¿no? Y Alemania está muy dura, pero yo me hago incluso la pregunta si esta dureza significa eventualmente que se vaya a Grecia y que por lo pronto se acaba la Unión Europea y el euro y que Alemania va por su propio camino. Esto requiere un poco más de explicación que voy a hacer un poco más adelante, pero yo creo que Alemania en este momento siente la misma colonización que han sentido los griegos y los españoles, pero ahora lo sienten de Estados Unidos. Son ellos la voz cantante ahora en Europa. Son ellos que dictan de que habrá, ¿cómo se llama?, guerra todavía no bélica con Rusia, pero falta muy poco. No es inconcebible de que haya un conflicto directo. Y se hace muy tenso el mundo. Y yo creo que Ucrania, sobre todo, es, ¿cómo se llama?, una forma de evitar de que se crea Eurasia. Eso ya es un tema desde la Primera Guerra Mundial. El que maneja Eurasia, ¿no? O sea, si la Eurasia, por decirlo así, el Beijing, Moscú, Berlín, si este eje se construye, y Alemania es muy dividida sobre esto, ¿para qué putas tenemos que mirar, perdóname, hacia el oeste, cuando el futuro nuestro está en el este? O sea, todas las sanciones que está recibiendo Alemania, en el fondo, afectan más a Alemania de lo que afecta a Rusia, aunque los periódicos occidentales pueden decir otra cosa. Pero internamente Alemania está muy dividida. Tal vez Merkel no sabe ni a cuál caballo apostar. El Deutsche Bank está más con el capital financiero, pero las empresas, los empresarios están más, mira allá hacia el oriente, ahí está nuestro mercado. ¿De qué están hablando? De los pinches norteamericanos, no sé cuánto, ya que ya no compran ni J, ¿no? Entonces, Grecia podría ser, y yo creo que podrían ganar, también hay que hablar de Turquía. Turquía dio la vuelta también a Estados Unidos. Siendo país de la OTAN, ahora, ¿cómo se llama? Como no podía pasar gas por Bulgaria, ¿cómo se llama?, el ducto del sur, ahora Turquía se ofreció y Grecia bien puede recibir la misma, ¿cómo se llama?, el mismo beneficio que Turquía, que son, qué sé yo, 500.000 millones de dólares simplemente por dejar pasar este tubito por su tierra. Entonces, Grecia tiene en este momento tiempo de pensarlo y de negociarlo, y no dijo que lo hagan porque, mira, la represalia puede ser también pero muy grande, ¿no? Y entonces, lo que busca Estados Unidos en el fondo, y Estados Unidos es mucha gente, es más que todo la élite financiera de Wall Street y la City de Londres, que son una junta, juntar, digamos, la Unión Europea con Estados Unidos, y para eso también sirve que el dólar se va para arriba y que el euro va para abajo para que tengan paridad, y capaz que están preparando una nueva moneda, el euro dólar, para tener ese territorio asegurado para la zona del dólar. Porque ellos tienen pánico, digamos, de lo que Rusia y China, y están también tratando de dividir China y Rusia, ¿no? Eso lo hacen desde, ¿cómo se llama?, Asia Central, con, ¿cómo se llama?, todo el Estado Islámico, que
que fue creación de la CIA, pero con mercenarios, y los mercenarios dan pelota no a un país, sino dan pelota a la plata, y los mercenarios no son de fiar, y ahora tiene que atacar a los propios mercenarios, y tiene que hacer alianza con Assad de Siria para combatir esta criatura que ellos mismos han creado. Pero en el fondo, el objetivo es, y ya son más georgianos los líderes, ¿cómo se llama?, de esta resistencia ahí, y chinos, la idea es avanzar por Siberia y cortar China y Rusia. O sea, tratar de que no se unifica Rusia y China, por un lado, y por el otro lado, con Ucrania, que Europa no se unifica con Rusia. O sea, hacer todo lo posible para que no haya integración de Eurasia. Estados Unidos está perdido, que va a quedar aislado en el mundo el día que esta unión se dé. Y el presidente de China llegó con mucho bombo y platino a hablar de la nueva ruta seda y hablando de un ferrocarril que uno en, creo yo, 2 o 3 días de Beijing llega a Berlín, que con trenes de altísima velocidad, de 400 o 500 kilómetros por hora, una cuestión así, mostrando el interés de la unificación de este continente. Entonces, todo está en juego ahí también de cuál es el futuro del dólar, ¿no? Pero antes de esto quiero pintar un poco, porque hoy hablamos de China. China tiene el futuro. Yo me acuerdo bien, en los años 80 hasta principios de 90 se hablaba en los mismos términos de Japón, exactamente igual. Aprenda japonés, porque esos jodidos tienen el futuro, ¿no? Ahora son otros jodidos con los mismos ojitos, pero ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué yo creo que China va por el mismo camino que Japón? Ya no tiene crecimiento de 2 dígitos. Y ya hay crecimiento sobre crédito, digamos, sobre todo muy visible en la construcción. No son barrios enteros, sino son ciudades enteras, fantasma, que con crédito construyeron pensando de que esto se iba a poblar. Muchas veces vendidos estas casas para las clases medias en China, pero sin población que va a vivir ahí. O sea, también va a haber ahí una crisis bancaria, y por lo pronto, así como ha tenido también Japón, de repente las tasas de crecimiento del consumismo y que todo es desechable, la vida útil de las cosas disminuye de una manera increíble, ¿no? La única certeza que tenemos cuando compramos algo es que seguro me jodí porque ya debe haber una cosa más avanzada, ¿no? En términos de computadores y celulares es que está, teniendo en este momento. Y con una binaria, la vida útil es cada vez más corta. ¿Y qué consecuencia tiene esto? Obviamente, en economía política aprendemos de que cuando aumenta la composición orgánica del capital, o sea, cuando tecnificas, vas a ganar a la competencia. Pero la ganancia no de antemano está garantizada. Y si la vida útil comienza a acercarse a cero, y eso creo que es más o menos fácil de comprender, es intransferible. En cero sería totalmente intransferible, sería costo puro. Pero conforme que raya, o sea, se acerca cada vez más a cero, no es más posible, acortar, por decirlo así, porque generalmente se decía, mira, pero ahí necesito menos trabajadores y entonces saco más beneficio porque con las tecnologías, me ahorro más de mano de obra de lo que me cuesta en tecnología. Es un poco la esencia. Pero si de repente la tecnología que tenés que, al depreciarlo a velocidades cada vez más altas,
¿no? De repente, el tiempo para transferirlo es tan corto que el costo que tenéis que transferir es tan alto que no puedes bajar el costo de la mano de obra en la misma medida como sube el costo, digamos, tecnológico. Eso para Estados Unidos ya en los años 60, después de la guerra ya. Entonces ellos se refugiaron en primer lugar en el complejo industrial militar, que aún, como ya hablamos aquí, casi equipara el gasto de defensa del resto del mundo. Y pueden haber bajado, entonces ahora es 45% en vez de 50%, ¿no? Vaya qué cambio, ¿verdad? Comparativamente hablando. Entonces, en los años 70, cuando hablaban de la crisis del petróleo a principios de los 70, en el fondo Europa también estaba llegando a los límites de lo posible. Y Japón era campeón mundial y tenía como política nacional de tener la tecnología de punta en el tiempo más corto posible. Entonces, ellos lograron ser campeones mundiales, pero también, digamos, más rápidamente que en ningún otro país anterior, llegaron también a tasas de ganancia descendientes. Y se acabó también en Japón. Hoy Japón es campeón mundial en deuda interna. Tiene 400% del PIB, que es el campeón mundial en deuda de por sí. Y tiene 25 años de estar en recesión, casi permanente. Entonces no hay salida. Para mí lo mismo que pasó con Japón, porque también China está invirtiendo el 50% del PIB en capital fijo, o por lo menos, ¿cómo se llama? No en consumo, ¿no? Porque el consumo interno no es tan alto y vos no, digamos, lo cambias tampoco de la noche para la mañana tan fácilmente. Podemos decir que China tenía la mano de obra más barata del mundo, que tampoco es totalmente cierto. Ya no es cierto del todo. También China ya está exportando capital hacia países, digamos, de ingresos más menores. Entonces, yo creo que cuando cae esta crisis inmobiliaria en China, va a ser una crisis crediticia, crisis bancaria, etcétera, etcétera, estamos más o menos igual como estábamos en Japón en la segunda mitad de los años 80, cuando ya estaba terminando, por decirlo así, la gran expansión de Japón. La pregunta siguiente es, ¿quién sigue? O ya no hay dónde. Porque si bien China tiene una mano de obra más barata que Occidente, ¿no? Pero también si vos acortás todavía más la vida media de lo que hace Occidente, de la tecnología, de la vida media que tiene, más rápidamente llegas al mismo límite, aunque el límite está un poco más bajo por tener de por sí fuerzas de trabajo más barata. Entonces yo creo que esto marca un poco de que el capitalismo está ante un problema de que no tiene retorno real hacia la economía productiva. Entonces, si no hay capacidad de inversión en la economía productiva, entonces se refugia en capital financiero en primer lugar para acaparar riquezas de naciones enteras. En los años 80 con el neoliberalismo toda América Latina lo ha sabido, hoy en día lo está sabiendo Europa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a salir esto? ¿No? Yo creo que en primer lugar, lo que Jaime mencionó, de que estamos ante un sistema monetario totalmente disputado, en crisis. Yo creo que sabemos entre los mega acuerdos entre China y Rusia y cada vez más países que están negociando el petróleo fuera, ¿cómo se llama?, del dólar. Y si hace 10 años más o menos 70% del comercio se hacía en dólares, hoy en día es un 35%. Quiere decir que el dólar está siendo desplazado
como moneda internacional de cambio. Y esto pone cada vez más en jaque al dólar. Y para que el dólar tenga, como se llama, su poderío, el dólar no está anclado en el oro desde los principios de los 70, sino en dos cosas, el petróleo y el Pentágono, ¿no? Y cada vez menos hay posibilidad de controlar el petróleo, porque China hoy en día es el mayor consumidor de energía y Rusia es el mayor productor de energía, esos dos juntos desplazan de alguna manera a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se llama? Tuvimos los casos originarios, digamos, donde se desacoplaba del dólar, como muy famoso el caso de Irak con Saddam Hussein. Él comenzó a comerciar en euros y todos sabemos el destino de Irak. Libia es otro ¿cómo se llama?, caso donde se acaba. Pero ahora los acuerdos lo hacen China y Rusia. Y tú no vas así nomás con tus tropitas a esos dos países. Entonces también se siente, ¿cómo se llama?, la guerra procura de no tener la confrontación directa. Por un lado, entonces, la cuestión de Ucrania, yo creo que los ucranianos del este van a triunfar. Este país está en bancarrota. Este país, yo creo que puede haber incluso hasta un golpe militar que acaba con en este gobierno que fue implantado totalmente por Estados Unidos, con sus vasallos, lacayos europeos, porque igualmente fueron responsables en aquel momento. Entonces, y por el lado oriente tenemos entonces el otro frente, de que busca más bien cortar la relación entre China y Rusia y ¿cómo se llama?, apoderarse de zonas petroleras y recursos naturales muy, muy valiosos. Y también el Oriente tiene grandes problemas, ¿no? ¿Cómo se llama? Yo creo que se da cuenta que la cosa no avanza. No hay una clara directriz ahí en cuanto a hacia dónde ir. Primero contra Irán y contra Siria, ahora quieren buscar a Irán y ahora tienen de enemigo prácticamente ya a Israel. O sea, la recomposición ahí, yo no creo que están apoyando de verdad ¿cómo se llama?, a Siria en este momento, sino necesitan de Siria temporalmente para deshacerse de este intruso, digamos, que ellos mismos han sembrado. Entonces, el otro tema ahí es que se siente, y creo que los mismos, digamos, de Wall Street y de City de Londres saben que el dólar no es que tiene una larga vida. Y por eso también se habló de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario. Y en 2010 llegaron en el Fondo Monetario a un acuerdo de que China y Rusia y otros países iban a entrar. Pero no solamente iban a entrar con plata, querían también cuota de poder. Pero eso tiene que ser ratificado. ¿Y quién, para variar, no ratificó? Estados Unidos. Entonces, ellos están tratando de generar, digamos, su propia moneda. Y ahí entran también los BRICS, pero yo creo que el fuerte ahí está, sobre todo entre Rusia, China, la India, Pakistán. Yo creo que ese es el fuerte, y no quiero decir que no están interesados en que esté Brasil y África del Sur, pero el fuerte se está desarrollando ahí. Y así como, bueno, Estados Unidos procura de tener a Europa dentro de su política para que se salva a Occidente, ¿no? Qué barbaridad.
Y al mismo tiempo también procura con la Alianza del Pacífico y el Tratado Transpacífico tener su espacio geopolítico donde puede operar, digamos, Occidente con su moneda eventualmente. Y por el otro lado están entonces en Oriente buscando una moneda. Y de ahí todo el flujo de oro en este momento está yendo sobre todo hacia Oriente. ¿Cómo se llamaba el anterior director de FMI antes de Lagarde? El francés. Strauss-Kahn. ¿Eh? Strauss-Kahn. Strauss, ok. Todo el cuento de que él estuvo con una mucama, la misma mucama ha dicho de que la hayan presionado para que dijera esto. ¿Sabe lo que él dijo de verdad? Que Estados Unidos ya no tenía oro, había vendido todo, y eso es razón suficiente para liquidar al hombre, por lo menos en su puesto. Porque el oro, en tanto que tenés una moneda, ¿cómo se llama?, que no necesita del oro y que tenés el Pentágono, el oro más bien es un gasto, tenés que tener una bodega, no sé cuánto. Y entonces ellos han vendido no solo el oro de ellos, también el oro de Alemania. Los alemanes han venido a pedir el oro de ellos y la primera vez que llegaron recibieron una patada en el culo y pudieron regresar a Alemania, ¿no? Ahora recibieron una cochinada de 5% de lo que habían prometido y la gran promesa es: en 20 años ustedes tienen su oro de regreso. El oro que recibieron, porque cada país tiene, como se llama, marcado de una manera su oro, no eran las marcas que tenía el oro alemán. Entonces están entregando oro de otro lado. Y es sabido de que, por un lado, han robado el oro que tenía Ucrania, ¿no? Han robado el oro incluso de Arabia Saudita porque ya no es tan legal ante Estados Unidos y lo sacaron de un banco en Suiza diciendo de que había fuga fiscal, no sé cuánto, escándalo fiscal, y se llevaron el oro. O sea, hoy en día, ¿y por qué tanta pelota al oro en este momento entonces? ¿Por qué Europa también quiere tener su oro de regreso? Saben muy bien de cuando China tiene, digamos, hoy en día hay cálculos, los chinos no te informan de cuánto realmente tiene. Hay estimaciones nomás y las estimaciones cada día más reciente que lees, más alta la estimación. Antes era 10.000, después decían 20.000, ahora ya hablan de 30.000 toneladas de oro. 20.000 ya es más de lo que tenía Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y que era la gran potencia que tenía oro, ¿no? Entonces probablemente los BRICS van a anclar su moneda en oro y esto va, como se llama, triunfar sobre una moneda fiduciaria. Pero hay una guerra en este momento entre, ¿cómo se llama? Por el precio de oro está súper barato. Porque está súper barato, hay una tremenda demanda. ¿Cómo puede ser cuando hay una tremenda demanda de que está súper barato? El día que el oro se dispara para arriba, pierde todo el mundo la confianza en el dólar. Entonces hay que mantener el precio del oro artificialmente bajo. ¿Cómo se hace? Bueno, ofreciendo oro. Y los de Wall Street y la City de Londres ofrecen oro, pero en papel, promesas a futuro. Y cuando no pueden cumplir, ofrecen promesas más grandes. Hoy en día, frente a cada ramo de oro que tiene, hay 1000 prometidos, por decirlo así. O sea, esto en algún momento no van a poder entregar cuando ya no hay oro. Y cuando no hay esto, se descalabra todo y se dispara el precio del oro y el dólar está, ¿cómo se llama?, con los días contados. Esos son, ¿cómo se llama?, las cuestiones que están sucediendo. Y mientras que tengan el poder estos centros financieros, ¿no?, pueden marcar el precio, marcan el precio del petróleo y del gas en última instancia también, como lo han hecho, digamos, en los últimos años.
¿por qué, digamos, el precio de los recursos naturales era tan alto y por qué el precio del petróleo era tan alto? ¿No? ¿Era por el peak oil? No era solo por el peak oil. Cuando Estados Unidos hacía su, ¿cómo se llama?, expansión monetaria, quiere decir, vulgarmente hablando, poner la imprenta y imprimir dólares, ¿no? Eso significa que el dólar en el fondo pierde, ¿cómo se llama?, frente a otras monedas. Entonces, capacidad adquisitiva. Y eso significa entonces que se expresa en las otras monedas que van para arriba, y no solo el euro, yo creo que toda América Latina fue un tanto el caso. Y también los recursos naturales, o sea, el petróleo y el gas, tenían precios internacionales muy altos. Desde 2014, finales de 2013 creo ya, 2014 y 2015 se acabó, ya no hacía Estados Unidos la expansión monetaria, sino lo exigía a Japón y después, digamos, desde el año pasado y sobre todo a partir de marzo, lo exige, digamos, también de la Unión Europea. Alemania de nuevo en contra, pero el Banco Central de Europa a favor. ¿Qué juego hay ahí? En tanto de que Estados Unidos no hace expansión cuantitativa, no imprime dólares, sino lo hace Europa y lo hace, ¿cómo se llama?, Japón, esas monedas van para abajo, el dólar va para arriba, y cuando el dólar va para arriba, los recursos naturales tienden a tener un menor precio. Y en esta época estamos en este momento. ¿Cuánto tiempo más pueden hacerlo? Cuando hablamos un poco entre nosotros, ante la deflación, a la baja de los precios que eso implica, no lo van a poder mantener mucho tiempo. La inflación es buena para el capital, la deflación es un desastre para el capital, no para nosotros compradores. Cuando las cosas son más baratas, ¡ay carajo! ¿Para qué entonces van a combatirlo? Pero lo combate simplemente con nuevamente expandir, digamos, monetariamente, y eso hace que los precios suban, ¿no? El mundo está muy tenso, incluso no se descarta y se habla cada vez más a menudo de una posible guerra nuclear. O sea, ya hablan de un First Nuclear Strike en inglés, que es quien golpea primero, que tiene que golpear muy bien para dejar al otro sin poder responder. Y Occidente está muy creído, ¿no?, de que tienen esta capacidad. Cuando uno analiza más críticamente textos, Occidente no tiene la capacidad de dejar a Rusia de un solo leñazo, y además está China, y ellos también tienen no solamente acuerdos económicos hoy, pero también acuerdos militares. Entonces, Rusia tiene 12 zonas de tiempo. ¿Cómo vas a dejar este país de una vez, digamos, sin capacidad de respuesta? Más que ellos tienen submarinos indetectables por Estados Unidos, pueden llegar a las costas de Estados Unidos mientras que queden bajo agua, sin que son detectados, porque no lo pueden, con la tecnología gringa no lo pueden detectar. Entonces no es muy probable de que se atrevan a una guerra nuclear, pero yo creo que momentos muy importantes ahora son que pueden dar un vuelta a la coyuntura internacional, que va a ser, a mi modo de ver, el panorama va a ser caos o caos. Y en medio del desmierde nace una flor, ¿no? Y eso se llama la rebelión. Y yo creo que eso no va a ser solamente en América Latina. Yo creo que el capital financiero, el capital ¿cómo se llama?, especulativo, y los banqueros, que ya no se llaman en Estados Unidos bankers, sino banksters, derivado de gangsters, ¿no? O sea, yo creo que ese es el calificativo que ameritan tener, que este mundo de los, ¿cómo se llama?, banksters, ¿no? O sea, estos gangsters, esta mafia bancaria. Mira, en Grecia lo que piden es, y cualquier país como España o qué sé yo, ya no es que el gobierno los
¿cómo se llama? Salvas, sino que hacen lo que llaman no bailout, bail-in en inglés, que quiere decir que son los accionistas, pero también los fondos de pensiones que están ahí, se van para el tigre. O sea, yo creo que estamos en un momento donde uno dice, mira, carajo, aquí está, que esto no cambia, pero yo creo que es un momento, estamos en un momento donde puede estallar en cualquier momento el asunto, y ahí las condiciones subjetivas, digamos, pueden montarse y algo revolucionario puede suceder, y no solamente en América Latina, yo creo que en muchas partes del mundo a la vez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber asistido. Vamos a darle un fuerte aplauso una vez más a Wim Dickerson, Julio Gambina y Jaime Stay, que han sido los exponentes de esta noche. Las personas que se encuentran en el auditorio van a poder recoger el libro el día de hoy, y las personas que se encuentran en la vicepresidencia pueden recoger el libro el día de mañana. Les recordamos que el 11 de marzo se va a llevar a cabo la exposición del libro La condición obrera en Bolivia, de Álvaro García Linera. Buenas noches, gracias. ¿Qué, te conseguiste más de un libro con lo que hablamos? Es que me parece que uno está malo